Amén. Amén. Gracias al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7. Marcos, capítulo 7, para la meditación de esta tarde. ¿Han recibido su bosquejo, hermanos? ¿A alguien les falta bosquejo? Si a alguien le falta un bosquejo, levanten su mano para que los hermanos anfitriones, por favor, les entreguen, les alcancen en estos momentos los bosquejos para que puedan seguir el mensaje de una manera mucho más práctica. Mantengan su mano en alto los que les falta bosquejo para que nuestros hermanos anfitriones les puedan alcanzar uno y puedan entonces seguir el tema con mayor facilidad. Vamos a leer Marcos capítulo 7. Nuestro tema para el día de hoy es la tradición versus la revelación bíblica. ¿Y qué tiene que ver esto con la obra misionera? Tiene mucho que ver, como lo vamos a mirar en unos minutos. Abramos entonces nuestras Biblias en Marcos capítulo 7, versículos del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes a estas. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Que el Señor bendiga su palabra. Tremendo pasaje, ¿verdad?, de la porción del Evangelio que hemos leído en esta mañana.
Para nadie es un secreto los tiempos que nos tocan vivir el día de hoy. Vivimos un mundo donde los valores todos se han vuelto relativos. Ya no existen, al parecer, valores absolutos. Eso lo estamos viendo nosotros de manera cercana en nuestra sociedad, de manera cercana en nuestro país. La gente empieza a llamar a lo malo bueno y a lo bueno empieza a llamarle malo. Parecería que se han cambiado los valores y todos aquellos valores absolutos que brotan de la palabra de Dios han quedado totalmente a un lado y todo se ha vuelto relativo. Hoy parece que todo está cambiando y hay situaciones que parecían imposibles de darse en nuestra sociedad hace unos 20 años, pero hoy están en la palestra de la discusión en el Congreso de la República, están en los medios de comunicación, donde quiera que vamos, encontramos que los valores se han relativizado y cosas que parecían impensables, hoy están en plena conversación casi a diario. Cuando vemos el tema de las misiones, no podemos estar ajenos a la realidad que nos toca vivir. No podemos estar ajenos al contexto en el cual nos toca movernos. El cristiano que está preocupado por la obra misionera, que está preocupado por la tarea misionera, tiene que saber lo que sucede a su alrededor, pero también tiene que saber lo que sucede en otros contextos y en otras realidades. Y hay situaciones particulares que nos tocan vivir en este mundo, a las cuales tenemos que prestar atención si queremos hacer una tarea misionera, efectiva y conforme a la palabra del Señor. No podemos hacer misiones si no hemos aprendido a leer nuestros tiempos. No podemos hacer obra misionera si no hemos aprendido a leer lo que sucede a nuestro alrededor. Hace poco nomás, en Israel, hubo una reunión entre el Papa Francisco I, uno de los líderes musulmanes y uno de los líderes judíos. Y cuando cosas como estas suceden, no podemos pasarlas desapercibidas como una noticia más. Tenemos que ponernos a pensar qué es lo que está sucediendo en nuestro mundo. Israel es conocido como el reloj de Dios. Y tenemos que estar atentos a las cosas que suceden si queremos llevar adelante una tarea misionera seria y comprometida. Así que lo que antes era una norma en nuestra vida, para muchos se ha convertido en una simple posibilidad. Vivimos una ética situacional en nuestras sociedades, en una sociedad posmoderna que ha pasado la modernidad. En el caso nuestro casi ni la hemos visto, nos hemos convertido de la noche a la mañana en una sociedad posmoderna que tiene como filosofía fundamental la prédica del hedonismo, es decir, la prédica de la búsqueda del placer. Y todo aquello que me lleva al placer, todo aquello que me lleva a contentarme conmigo mismo es válido y es suficiente. Eso es lo que una sociedad posmoderna nos está diciendo el día de hoy. Hace 20 años, hace 30 años, la virginidad, por ejemplo, era una virtud. Y toda señorita que salía en estado sin haberse casado se sentía avergonzada. Las madres y las familias trataban de proteger para que no se supiese. O lo que hacían en algunos casos, las casaban inmediatamente para que ya entonces pudiesen pasar de alguna manera menos vergonzosa ese embarazo. Hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día muchas señoritas y jóvenes tienen relaciones prematrimoniales sin ningún tipo de vergüenza, y si salen en estado no lo ocultan y no se sienten mal. Todo eso es contribución de una sociedad posmoderna que nos está alejando cada vez más y más del Señor. Parecería que ya no existen los valores absolutos. Parece que todo se ha vuelto relativo. Si no ofende a nadie, si no hace daño a nadie lo que yo hago, entonces ¿qué interesa si éticamente está mal? Mientras yo viva mi vida, mientras yo viva mi forma de ser, mientras yo tenga un estilo de vida que no afecte a los demás y que no le haga daño, ¿qué interesa? Vivo la vida de acuerdo a mis principios.
Y cuando encaramos el tema de las misiones, tenemos que ser conscientes de esta realidad. No podemos hacer la obra misionera, vuelvo a repetir, sin conocer la realidad que hoy nos toca vivir. Todo se ha vuelto relativo. Pero el punto de vista contrario a esta relativización de la ética es justamente el que tuvo que enfrentar el Señor Jesús en los días cuando Él estuvo viviendo en esta tierra. No le llamaríamos una ética situacional, por el contrario sería más bien una ética legalista, que va al otro lado del péndulo. El problema que el Señor Jesucristo enfrentó y que junto con la ética situacional de nuestros días sigue en boga, fue lo que llamaríamos el problema de la tradición. Ese legalismo humano extremo opuesto a las Sagradas Escrituras. Es el hacerle más caso a lo que dicen los hombres, es el hacerle más caso a lo que dice la tradición que a lo que dice la palabra de Dios. Y ustedes pueden notar en el pasaje de Marcos capítulo 7, pueden mirar allí, por ejemplo, el versículo 3, el versículo 5, el versículo 8, el versículo 9, el versículo 13, y en todos esos versículos aparece la palabra tradición. El problema de los fariseos y de los escribas era que se habían vuelto exageradamente legalistas, exageradamente tradicionales, pero en lo íntimo de su ser, en lo más profundo de su vida, vivían una vida alejada de Dios. Vivían una vida apartada del Señor. Eran legalistas en lo exterior, eran tradicionales en lo exterior, pero en lo interior, en lo profundo de su corazón, vivían una ética situacional totalmente alejada de los principios de la palabra de Dios. ¿No nos parece esa actitud familiar el día de hoy? ¿No es así el hombre del siglo XXI, quien se vuelve legalista cuando le conviene, cuando no le toca a él, cuando no afecta a su imagen, cuando no afecta a su estatus, pero en el fondo, en lo interior, vive una ética situacional, liberal, relativa, apartada de los principios de Dios? Es decir, que frente a los demás, cuido mi imagen de hombre, mi imagen de mujer, mi imagen de cristiano. Pero cuando estoy solo, hago lo que quiero. Total, nadie me ve. Y por ejemplo, encontramos cantantes en los medios de comunicación, periodistas, hombres públicos, presidentes en medio de escándalos familiares, algunos periodistas que se levantan como los abanderados de la moral y de la no discriminación, olvidando su pasado vergonzoso, pretendiendo engañar a la gente con un discurso por fuera muy bonito, pero que en el fondo del corazón anidan alejamiento contra Dios. Uno de los conceptos modernos de la psicología es aquel que dice que lo que le hace daño al ser humano es el medio ambiente. La escuela conductista decía, el hombre no nace malo. Lo que pasa es que el medio ambiente, su sociedad, la gente que está a su alrededor, son aquellos que lo hacen malo. Y entonces cuando una persona roba, cuando un hombre mata, cuando un hombre engaña a su esposa, no es culpa del hombre, dice la psicología conductista. Es culpa de la sociedad. Este concepto de la escuela conductista es contrario a lo que enseña la Biblia. El versículo 15 de nuestro pasaje en Marcos 7 claramente dice que no es lo que está fuera del hombre lo que le contamina, sino lo que sale de él. No es lo exterior lo que contamina al ser humano, sino lo que sale de su corazón. Y esto es fácilmente entendible. Pregúntate por qué un niño que ha sido criado dentro de un hogar con ciertas normas de conducta, que ha sido criado con ciertos parámetros, cuando es descubierto mintiendo o haciendo algo malo, se siente mal. ¿Por qué razón? Porque lo que contamina al hombre es
lo que sale de él. Y al hablar de misiones y de ver la tradición versus la revelación bíblica, tenemos que definir primero que hay un problema, el problema de la tradición. El problema de la tradición. Este es un problema serio que tiene por lo menos 3 explicaciones. Primero, tenemos que entender que la tradición es humana. La tradición es de los hombres, contrario a lo que es la palabra de Dios y contrario a lo que es la autoridad bíblica. La tradición tiene su origen, tiene su raíz en el corazón del ser humano. En Marcos 7, en el versículo 6 y 7, el Señor le dice a estos escribas y fariseos: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esos mandamientos de hombres que los fariseos hicieron doctrina no era otra cosa que la tradición. Porque la tradición tiene su raíz en el corazón del ser humano. En el versículo 9 de nuestro pasaje, el Señor les va a decir: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y lo repite en el versículo 13 cuando dice: invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición. La tradición es algo que el hombre ha generado y que muchas veces le ha dado más peso y más valor que la palabra de Dios. Para los fariseos, por ejemplo, ese lavamiento de las manos se había convertido en un acto ritual. Era parte de la tradición farisaica. Y esta tradición humana para estos fariseos era más importante, se había convertido en algo más importante que las motivaciones del corazón. Y claro, tiene que venir el Señor Jesús, me imagino, mira a esos fariseos a los ojos, le mira las manos que estaban limpiecitas, blancas, porque se las habían lavado, y les dice: hipócritas, ustedes son unos hipócritas, porque están guardando la tradición y no están guardando su corazón. Se han preocupado más por lo externo y no se han preocupado por agradar a Dios. Ante esa realidad, el Señor Jesucristo describe la condición del ser humano tomando al profeta Isaías. Y en el versículo 6 les dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuál era el problema de estos fariseos? Habían hecho de la tradición algo sumamente importante para sus vidas. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿no te suena esto familiar? A veces dejamos que la tradición empiece a gobernar nuestra vida. Y no hablo solamente de la tradición católica, hablo también de la tradición evangélica, sea cual fuere la religión que tú tengas. Pero cuando dejamos que la tradición empiece a moldear nuestra vida, nos estamos olvidando que esa tradición es netamente humana. Ahí radica el problema cuando tú empiezas a dejarte llevar por ciertos aspectos tradicionales. El segundo problema que encontramos es que la tradición invalida la autoridad de la palabra de Dios. Hace que la palabra de Dios se convierta en algo que no sirva. Hace que la palabra de Dios se convierta en algo inválido. ¿Cuál era el problema de estos fariseos? Estaban anulando la autoridad de la palabra de Dios. Estaban acomodándose a sus propios intereses. Aparentemente vivían una ética legalista, pero en el fondo de su corazón estaban practicando una ética situacional, relativa. Querían hacer lo que a ellos les parecía. Y el versículo 9 el Señor tiene que decir: ustedes invalidan el mandamiento de Dios. Ustedes lo que están haciendo es anulando el mandamiento de Dios. Nuevamente en el versículo 13 se lo repite: están invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Querían hacer lo que a ellos les parecía. Jesús
rechazó la interpretación que los escribas hacían de la ley. Él reinterpretó el rol de la ley, entendiendo que se trataba de un aspecto fundamental que era la salvación que él venía a traer a la humanidad. Cuando él declaró que un hombre no puede ser contaminado por la comida, no solo estaba declarando que los alimentos se pueden comer y que están hechos para comer, sino que principalmente está anulando la completa tradición sobre una observancia ceremonial que los fariseos guardaban. La justicia del reino para el Señor no se obtenía por observar una ley. La justicia del reino no se ganaba por guardar una ley, sino que había que apropiarse del acto de redención que Cristo venía a instaurar. Nadie es salvo por guardar un mandamiento. Nadie es salvo por guardar la ley. Porque como dice la Escritura, si tú violas un mandamiento, ya violaste toda la ley. Y no hay forma en que una persona pueda llegar a la presencia de Dios y obtener la salvación por medio de la ley. Y el Señor es claro en decir que cuando uno se deja guiar por la tradición, anula la autoridad de las Escrituras. Tú puedes seguir según tu tradición religiosa, según tu ética o tu escepticismo, cualquiera que sea. Pero si tú te dejas llevar por esa tradición religiosa, por lo que te enseñaron tus padres, por lo que te enseñaron tus abuelos, por todo lo que tú has vivido y dices, no, es que esa es mi tradición, cuidado, porque estás invalidando la autoridad de la palabra de Dios. Hoy día la Iglesia Católica, por ejemplo, lo puedo comentar porque es algo público, ya Francisco I lo dijo, están revisando el tema del celibato sacerdotal. La Iglesia Católica hizo del tema del celibato una tradición. No hay base bíblica para afirmar el celibato entre los sacerdotes. Lo ha dicho el mismo Francisco I, no es un dogma de fe de la Iglesia. Por el contrario, cuando uno va a la Escritura, descubre que la Escritura dice que el matrimonio es algo honroso en las personas. Es una bendición. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando se pone a la tradición, se anula el escrito está. Cuando le damos más peso a la tradición, anulamos la autoridad de la Escritura. Pero nosotros como evangélicos también podemos tener una tradición y no nos damos cuenta. Venimos a la iglesia cada domingo, damos nuestra ofrenda, tenemos nuestra Biblia y la cargamos y la ponemos en la mesa de noche para espantar los espíritus, como piensan algunos cristianos. Y tenemos nuestras tradiciones. Y no nos damos cuenta que esas tradiciones, si no son fundamentadas en un corazón regenerado, lo que hacen es anular el poder de la palabra de Dios sobre tu vida. Hay iglesias que se han dividido porque un grupo quería cambiar las bancas por sillas y como para algunos las bancas son sagradas, porque siempre ha sido así a lo largo de los años, las iglesias han tenido bancas y si ponemos silla entonces estamos rompiendo con la tradición. Hay creyentes que se han enojado porque un día el culto de oración se pasó de miércoles a martes. Y como siempre ha sido la tradición que el culto de oración sea el miércoles, ¿por qué la vamos a cambiar a martes? Y nos olvidamos de la autoridad de la palabra de Dios, que es mucho más importante que cualquier tipo de tradición que uno pueda tener. Lamentablemente a nuestra gente no se les ha enseñado la tremenda autoridad del escrito está. No se les ha enseñado el tremendo poder y el tremendo valor que hay en la palabra de Dios. Y a veces nos acomodamos a lo que la gente quiere, olvidándonos la autoridad de la palabra del Señor. Alguna vez les he contado cuando vivíamos en Piura con mi esposa y mis hijos. Pastoreábamos la iglesia allá. Un día fuimos a Catacaos a conocer, llegamos a una capilla y en la capilla entre
todos los santos que había un santo que se llama San Dimas, el ladrón bueno de la cruz. Yo no sé si puede haber un ladrón bueno, la verdad, ¿no? Porque cualquiera que te robe ya para ti no va a ser muy bueno, seguramente. Y yo me puse a conversar con el sacerdote que estaba ahí en la capilla y le digo, pero ¿por qué ustedes permiten que la gente le brinde adoración, le brinde pleitesía a San Dimas, según ustedes, cuando usted sabe que la Biblia dice todo lo contrario? Y la respuesta fue, te debes acordar, Celeste, la respuesta fue, es que eso es lo que le gusta a la gente. Eso es lo que le gusta al pueblo. Y ponemos entonces por encima de la autoridad de la palabra de Dios lo que le gusta a la gente. Esa tradición lo que está haciendo es invalidar la autoridad de la palabra de Dios. Cuando un pueblo que se llama cristiano cambia, por ejemplo, su objeto de adoración, que es Dios, por conceptos, por ideas o por imágenes, ha dejado de lado la Escritura y está haciéndole más caso a la tradición. Pero el tercer problema es que la tradición nos vuelve ciegos a las cosas espirituales. No nos permite ver aquello que Dios tiene para nosotros. Los escribas y los fariseos no podían ver ni entender aquello que Dios les estaba demandando. No entendían aquello que el Señor quería explicarles y decirles con tanto amor. ¿Y no es verdad que el día de hoy también encontramos gente que vive engañada en su tradición? Uno les habla de la palabra de Dios, uno quiere explicarles el mensaje de Cristo. La palabra de Dios es tan clara, pero ellos dicen, no, es que así me enseñó mi mamá, así me enseñó mi abuelita, es una tradición religiosa que viene de familia. Y yo moriré con esa tradición. ¿Han escuchado eso, no? Gente que está ciega, que no puede ver y no puede entender la verdad de la palabra de Dios. Pero frente a este problema serio de la tradición, que no es un problema nuevo, sino que viene arrastrándose por siglos, frente a ese problema de la tradición, el Señor tiene buenas noticias para nosotros y nos presenta entonces la claridad de la revelación bíblica. Es decir, frente al problema de la tradición que enceguece, que desautoriza la palabra de Dios, que es meramente humana, el Señor nos presenta la claridad de la palabra de Dios. La claridad, así como la luz del mediodía de la revelación bíblica. Y va a decir en el versículo 14 que llamando a toda la multitud les dijo, oídme y entended. Porque lo primero que tenemos que saber es que la palabra de Dios es para ser escuchada y trae entendimiento. La palabra de Dios es para ser escuchada y trae entendimiento. Cuando nuestros ojos son abiertos por el poder del Espíritu Santo y podemos ver la verdad de la palabra de Dios, lo primero que entendemos es que esa palabra tiene un efecto en nuestras vidas. ¿No es verdad que en casa tenemos 1, 2, 3, 4 ejemplares de la Biblia? A veces 2, 3 versiones diferentes. Venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios. Vamos a nuestra célula, escuchamos la palabra de Dios. Vamos a nuestra clase, escuchamos la palabra de Dios. Venimos a nuestro ministerio, sea cual fuere, escuchamos la palabra de Dios. Tenemos la bendición de tener la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, cuando es escuchada y es entendida, trae vida al corazón del ser humano. Pero ¿sabes tú que al otro lado del mundo, en el Medio Oriente, no tienen ni siquiera una porción de las Escrituras? Que hay pueblos, tribus, países musulmanes donde tú no puedes entrar con la Biblia a riesgo de perder tu vida. Donde tú no puedes compartir y reunir a los pocos cristianos que hay para hablarles de la palabra de Dios a riesgo de que seas denunciado y mueras. A veces nosotros
no apreciamos la palabra de Dios, que está allí, sí, para ser escuchada, pero también para ser entendida y aplicada en el corazón. 6 de noviembre de 1973. Había un predicador alto. Tenía unas manos muy grandes. Era de República Dominicana. Estaba predicando ese día, esa noche. Había un jovencito sentado casi en la parte de atrás, un adolescente. Escuchó la palabra, la entendió y su vida fue transformada. 6 de noviembre de 1973, yo entregué mi vida a Cristo con ese predicador. Escuché el mensaje de Dios. Entendí lo que Dios quería para mi vida. Y empezó ese proceso de transformación y de cambio en mi vida. Aprovecha que puedes escuchar la palabra. Entiéndela, estúdiala, vívela, porque hay lugares en este mundo y en nuestro país, tremendos campos misioneros que no tienen ni siquiera una porción de la Escritura. Pero en segundo lugar, la palabra de Dios es desafiante. Nos desafía a cada uno de nosotros. Tú no puedes acercarte a la Escritura y terminar igual. Siempre la palabra de Dios va a producir un efecto en tu corazón. Te va a transformar, te va a dar conciencia de pecado, te va a hacer reflexionar sobre algo que has hecho que está mal. Pero siempre la palabra de Dios, sea un libro, sea un capítulo, sea una porción, sea un versículo, siempre la palabra de Dios te va a desafiar. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor ha dicho que su palabra nunca vuelve vacía. Gloria al Señor por eso. Siempre la palabra de Dios produce un efecto. Cambia el corazón. Cambia una actitud. ¿Cuál es el desafío para nosotros hoy? Lo que ha dicho el Señor, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Notemos ese contraste entre los judíos, fariseos y los escribas. Ellos pensaban que lo que contaminaba al hombre era lo de afuera. Y el Señor les dice, no, no es así. Lo que contamina al hombre es lo que sale de tu corazón. ¿Y qué sale de tu corazón? Versículo 21. Dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No, pastor, lo que pasa es que pasó una mujer muy hermosa y me sentí tentado y caí en adulterio. No, pastor, lo que pasa es que mis amigos me llevaron a una reunión y caí en la lascivia. No, nadie cae en pecado de la noche a la mañana. Es un proceso que empieza en el corazón. Empieza en la mente. Cuando tú empiezas a prefabricar un camino que te va a llevar al desastre espiritual. Nos tomaría otro sermón explicar cada uno de estos pecados que aparecen aquí. No lo vamos a hacer. Pero si tú miras, todo empieza con los malos pensamientos. Y hay una degradación en ese proceso de pecado, que pasa por la fornicación, el homicidio, la lascivia y llega hasta la insensatez. La palabra de Dios es desafiante y nos desafía en esta mañana a que tú y yo vivamos vidas que agraden al Señor. Pero hay una solución que la tenemos muy cerca.
la cercanía de la solución entre esa lucha entre la tradición y la verdad bíblica. ¿Cómo solucionamos ese dilema? ¿Cómo solucionamos ese conflicto que podemos estar viviendo entre mi tradición religiosa y lo que dice la Biblia? Muy fácil. Hay dos pasos que seguir. Primero, obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios. Tú me dirás, pero pastor, eso es algo tan elemental en la vida cristiana, ¿hay que obedecer? Sí, es muy elemental, pero es algo que tú y yo cada día necesitamos que se nos recuerde. ¿No es verdad? Cada día necesitamos que se nos recuerde que tenemos que obedecer a Dios y a su palabra. En Hechos capítulo 5 hay una historia fascinante, interesante. Está Pedro, está Juan, están los apóstoles y Pedro y Juan son perseguidos a causa de su fe. Son perseguidos porque están hablando de Cristo. Y el sumo sacerdote les dice, les he dicho que no hablen de ese nombre. Mira tú el versículo 28, ¿no les hemos mandado estrictamente que no enseñen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué les pasa, Pedro, Juan? Les he dicho que no prediquen. Les he dicho que no hablen. Vayan a la iglesia si quieren, canten coritos, alaben al Señor, pero no prediquen. No vayan al campo misionero. ¿Y qué responde Pedro y los apóstoles? Versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obediencia. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hermano querido, déjame decirte que cuando hablamos de obediencia a Dios y cuando hablamos de obediencia a la palabra de Dios, tú tienes que ser muy consciente que esa obediencia puede costarte aún tu propia vida. Juan y Pedro estaban perseguidos. Ellos desafiaron al sumo sacerdote cuando dijeron, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y casi les cortaron la cabeza. Cuando un creyente decide obedecer a Dios antes que a los hombres, debe saber que aún su vida puede estar en peligro. ¿Has escuchado hablar de esta mujer en Sudán que se convierte de la religión musulmana al cristianismo? Y se casa con un creyente, se casa con un cristiano y sale embarazada. Y las autoridades de su país deciden darle la pena de muerte a esta mujer por haberse casado con un extranjero cristiano. Y ella, amarrada a grilletes, tiene que dar a luz a su hijo, esperando que nazca para que luego las autoridades de Sudán la maten. A veces la obediencia puede costarnos hasta la vida. Gracias a Dios, parece que las autoridades han cambiado de opinión y esto es seguramente debido a la oración del pueblo de Dios en el mundo entero. Y parece que no van a ejecutarla. Pero hace poco otra mujer en uno de estos países del Medio Oriente fue perseguida a causa de su fe, apedreada por la misma familia y muerta. Siempre me viene a mi mente ese himno que dice, obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Ahí empieza la solución a los problemas de la tradición versus la revelación bíblica, cuando decidimos obedecer la palabra del Señor. Pero en segundo lugar, cuando decidimos confesar a Cristo como Señor y Salvador personal. Tal vez tú estás viviendo tu tradición. Estás viviendo tu vida envuelto o envuelta en lo que tú crees es lo correcto, lo que te enseñaron en tu casa, tu mamá, tu papá o tus abuelos. Pero déjame decirte que en esta mañana tú puedes abrirle tu corazón al Señor Jesús y empezar a permitir que sea la palabra de Dios que te enseñe,
que moldee tu carácter, que moldee tu vida y no la tradición. Pedro lo entendió. En ese grupo con los fariseos y los escribas estaban no solamente ellos, sino también la multitud, y entre la multitud estaban los discípulos. Y entre esos discípulos estaba el apóstol Pedro. Y en el capítulo 8, en el versículo 29, después que ha pasado toda esa escena, el Señor les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro responde, guiado por el Espíritu Santo, y hace la declaración más grandiosa que todo ser humano puede hacer. Y dice: tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador personal. Pedro aprendió la lección. Se dio cuenta que de nada le servía seguir el ejemplo de los fariseos guiados por la tradición. Tenía que hacer caso a la autoridad bíblica, a tal punto que eso lo lleva a obedecer y a decir: tú eres el Cristo. ¿Tú puedes decir eso en esta mañana? ¿Puedes afirmar que Cristo es el Señor y el Salvador de tu vida? ¿O has caído en una tradición religiosa que domingo a domingo vienes a la iglesia porque, bueno, pues hay que ir a la iglesia? Ya se ha hecho tradición. Das tu ofrenda porque hay que darla y no la das con un corazón agradecido y transformado. Termino. La tradición no trae ni produce vida eterna. No importa cuál sea tu religión. No importa qué te dijeron o qué te enseñaron tus padres o tus antepasados. Si no estás en la línea de la palabra de Dios, si no estás alineado con la palabra de Dios, de nada te sirve. La tradición produce muerte. La revelación bíblica produce vida y vida eterna. La revelación bíblica nos desafía a llevar una vida de obediencia, una vida limpia, una vida sin contaminación delante del Señor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Muy sencillo. Reconocer a Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Abrirle tu corazón y aceptar el hecho de que el Señor ha dicho: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aceptar el hecho de que el Señor ha dicho que el Espíritu es el que da vida y que la carne para nada aprovecha, y que las palabras que el Señor ha hablado son espíritu y son vida. Si tú te apropias de esa verdad, yo te garantizo que vas a vivir una vida auténtica, no basado en tus tradiciones religiosas, sino basado en la autoridad de la palabra del Señor. Amén. Vamos a inclinar el rostro para orar delante de nuestro Señor en estos momentos. Oremos, por favor. El desafío de tu palabra para nosotros ha sido muy grande en esta mañana, Señor. ¿Cuántas veces hemos caído en una tradición religiosa, invalidando tu palabra? Y sabemos, Señor, que si vamos a hacer la obra misionera, tenemos que entender cómo viven nuestros pueblos, cómo vive la gente que no te conoce, para llevarle, Señor, la revelación tuya, la autoridad de tu palabra, que pueda transformar corazones. Pero, Señor, quizá en esta tarde también hay personas aquí que aún no te conocen. Yo te pido que tu Espíritu Santo les ministre en este momento y les hable.